Del Evangelio según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Hola amigos y amigas, una vez más tenemos como personaje principal en este tiempo del Adviento a Juan el Bautista. Un hombre austero, irreprensible, daba la impresión de ser un maestro de vida, seguro de sí mismo, de sus propias certezas, una persona inflexible. Sin embargo, como todos, tenía sus perplejidades, sus tormentos interiores, sus inquietudes. Jesús, que le tenía una gran estima y lo comprendía, un día lo invita a examinar sus propias convicciones religiosas, teológicas. Le hizo saber que debía realizar en sí mismo aquella conversión que él pedía a los demás. El domingo pasado la liturgia nos propuso el mensaje del Bautista. Hoy nos presenta su ejemplo. Juan no ha enseñado solamente con su palabra, sino que ha mostrado con su vida cómo debemos estar siempre dispuestos a cuestionar nuestras propias seguridades cuando nos confrontamos con la novedad de Dios. Claro, no es fácil reconocer al Mesías de Dios. Juan está educado por los profetas. Israel lo ha esperado durante siglos a este Mesías. Sin embargo, cuando ha llegado hasta las personas espiritualmente más preparadas, mejor dispuestas, les ha costado entenderlo y aceptarlo, reconocerlo. El mismo entonces, Juan el Bautista, fue presa del desconcierto. En la primera parte del Evangelio de hoy es presentada la duda que un día surge en la mente, en el corazón del precursor, y la respuesta que Jesús le da. Juan se encuentra en la prisión porque ha denunciado el comportamiento moral de Herodes, quien ha tomado la mujer de su hermano. Está en prisión. Pero Juan se mantiene informado de cómo está comportándose Jesús de Nazaret, a quien él se ha dirigido como al Mesías. En este intervalo, sin embargo, su fe comienza a vacilar. Del Evangelio resulta claro que Juan ha dudado que Jesús fuera el Mesías. Por esta razón va a enviar a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Cómo ha surgido en Juan esta perplejidad? ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Basta tener la imagen del Mesías que desde pequeño Juan había asimilado de los líderes espirituales de su pueblo. Esperaba un Mesías juez, riguroso, que arremeta contra los malvados. Y aquí está la sorpresa. Jesús no solo no condena a los pecadores, sino que come con ellos, se jacta de ser su amigo. No destruye a los pecadores, sino que cambia su corazón y los quiere felices a cualquier precio. El Bautista entonces es invitado
a tomar conciencia de estas 6 nuevas realidades, ya no las 10 plagas con las cuales es castigado a Egipto, sino estas 6 nuevas realidades que propone el Evangelio de hoy. La curación de los ciegos, de los sordos, de los leprosos, de los tullidos, la resurrección de los muertos y el anuncio del Evangelio a los pobres. Estos son signos de salvación, ninguno es un signo de condena. El Mesías de Dios no tiene nada que ver con el personaje, diríamos, este personaje energético, severo que Juan esperaba. Su modo de proceder ha escandalizado al precursor, a Juan, y continúa también escandalizando hoy. A veces en la Iglesia Católica pareciera que hay muchos juaninos, entre comillas, seguidores de Juan, juaninos severos que cristianos misericordiosos. Los hay todavía quienes piden al Señor que intervenga para castigar a los impíos, quienes interpretan como castigo de Dios las desgracias que se abaten contra las personas que han hecho el mal. Jesús concluye su respuesta con una bienaventuranza, la 10ª que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Bienaventurado quien no se escandaliza de mí. Por lo tanto, entonces hay una invitación al Bautista a considerar o a reconsiderar sus convicciones teológicas. El Bautista es la figura de un verdadero creyente, porque se debate entre muchas perplejidades, se cuestiona, pero no niega al Mesías, no reniega del Mesías porque no se adecua a sus criterios, duda de sus propias convicciones. Preocupa siempre las personas que confunden las propias certezas con la verdad de Dios. Quien tiene una respuesta inmediata para todas las preguntas, quien tiene siempre a mano algún dogma para imponer, quien nunca se deja cuestionar, esto preocupa. Una fe de esta manera a veces está cerca del fanatismo, lo cual es uno de los peores enemigos de la fe. Volvamos sobre lo que Jesús dice a los discípulos del Bautista, la respuesta que Jesús da. Jesús en realidad no da una respuesta a su pregunta de si era o no era el Mesías. Más bien les muestra de qué modo Él lleva a cabo su misión mesiánica. Les indica que vean los signos de salvación. Estos signos de salvación que son la vida que emerge, la vida que florece, la dignidad recuperada de la gente, la creación entera que tiene la posibilidad de llegar a ser plena. Todo esto es lo divino que se está revelando. En todo esto se revela lo divino. Es como si el Bautista mandara a preguntar, ¿eres tú la encarnación de Dios? Y Jesús no responde directamente a esta pregunta. Entonces se nos dice que cuando la vida puede florecer y la dignidad de las personas se hace realidad, entonces ahí está Dios. Más aún, esa realidad es Dios. Dios es amor. Entonces Jesús de Nazaret es el hombre que, promoviendo la vida, hace que Dios se haga presente o se revele como tal en este obrar que humaniza. Entonces, si quisiéramos nosotros decir quién es Dios, o mejor, qué es la divinidad, desde el Evangelio de hoy podemos decir esto. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada a los pobres. Entonces, la encarnación es mucho más que un Dios encajonado dentro de un cuerpo para poder actuar. En realidad, cuando la vida crece, cuando el ser humano es planificado como tal, cuando se cuida la vida, cuando se cuida la naturaleza, entonces tenemos la divinidad en obra. Entonces, más que pensar que Jesús sea el Dios encarnado de lo alto hacia lo bajo, más bien pensemos que Jesús, actuando vitalmente a favor de la vida, ahí se manifiesta la divinidad. Entonces, más que pensar en la encarnación de un Dios
o un Dios que se hace carne, diremos que cuando emerge la vida en todas sus facetas, entonces ahí está la revelación de la divinidad. Porque Dios no es otra cosa que vida. Y cuando la vida puede florecer, expresarse en plenitud, ahí está la divinidad que se está revelando. Por eso Jesús va a decir: yo y el Padre somos una sola cosa. Quien me ve a mí, ve al Padre. Las obras que yo realizo son las que el Padre me mandó a hacer. Pero esto no es una cosa reservada solo a Jesús de Nazaret. Todos podemos obrar de esta manera. Cada persona que se toma en serio el cuidado de la vida en todas sus dimensiones, la vida personal y la vida que está alrededor, entonces ahí nosotros somos la encarnación de Dios. Cuando trabajamos por la dignidad de las personas, sobre todo por quienes están inmersos en las diversas situaciones de infierno, ahí les damos carne a Dios. Ahí le damos carne a Dios. Jesús ha encarnado la divinidad en su modo de obrar. Ahora nos toca a nosotros. Por eso, Navidad es la memoria de que podemos vivir como Dios. Navidad no es la memoria de un Dios que se hace carne, sino que es recordarnos aquí y ahora que nosotros podemos encarnar la divinidad haciendo crecer la vida. Por lo tanto, pensemos que nada nos viene regalado de lo alto, sino que todo debe florecer desde abajo. Todo debe emerger desde abajo. No esperamos que la vida nos venga regalada. Somos nosotros los responsables de dar a luz la vida. La única gracia para el cristiano es la gracia de la responsabilidad. La gracia no es una flor que hay que recoger, sino un pan que hay que amasar. Celebremos entonces la Navidad, no recibiendo a un niño que viene de lo alto, sino más bien encarnando el bien, llegando a ser más humanos. Hasta la próxima.